Gracias, poderoso Padre amado. Sí, Señor. Te adoramos, Padre celestial. Sí, Señor. Gracias, poderoso Padre amado. Ya te cantamos, Señor, ya te adoramos, bendito Padre amado. Que tú recibas, Señor, toda adoración, toda alabanza, bendito Padre, en esta preciosa mañana, Sí, Señor. Señor. Bendice, Padre amado, a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Bendice, Padre amado, a todas nuestras familias, Padre amado, a los hijos de mi amado, a los hermanos, a los padres de mi amado hermano Ángel. Bendícelos, tócalos, Señor, en donde quiera que ellos estén, Señor. Tú tócalos, Padre amado, sigue llenándolos, Padre amado, de tu presencia. Mi amada esposa, Señor, tócala, llénala, Padre amado. Dale más, Señor, dale más de tu poder, dale más de tus fuerzas, Padre amado. Quita todo dolor, Señor, da todo dolor, bendito Padre amado. Oremos, bendito Padre celestial, en esta preciosa mañana, queridos hermanos, para que el Padre amado rompa toda cadena, rompa toda atadura. Queridos hermanos, oremos juntos. Gracias, bendito Padre celestial, en esta preciosa mañana, Señor. Vamos a dar, Padre amado, palabra tuya, bendito Padre amado. Yo solo soy un vaso, bendito Padre celestial. Toca, Padre amado, a todos, Señor. A mi nieto, bendito Padre amado. Tú, Señor, lo trajiste, Padre amado, porque, Padre amado, nosotros siempre te los encargamos, bendito Padre celestial. Toca, Señor, a todas las personas, Señor, que viven aquí alrededor de nosotros, bendito Padre amado. Ata los aires, Señor, que estén contaminados, Señor, de todo mal espíritu, bendito Padre celestial, porque el enemigo, Padre amado, solo vino a hurtar, a matar y a destruir, bendito Padre amado. Él solamente vino a destruir, Padre amado, los planes que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Pero aquí estamos nosotros, Padre amado, rompiendo esa cadena, Padre amado, y predicando tu bendito evangelio. Gracias, Padre. Amén. Como tema, queridos hermanos, le puse aquí: ¿con qué armadura peleas tú? Así le puse este tema, queridos hermanos. ¿Qué tipo de armadura usas tú para pelear? Porque es necesario pelear, queridos hermanos, por las bendiciones, ¿verdad? Es necesario pelear, ¿verdad? Para que no sea minada tu mente, no sea ensuciado tu corazón. Amén. Amén. Vamos a leer, queridos hermanos, vamos a empezar leyendo a Efesios 6, 10 al 20. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gracias, bendito Padre amado. Esperemos poquito, ¿verdad? Para que tengan su Biblia, la abran y puedan mirar, ¿verdad? Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador
en cadenas, que con denuedo hable de Él como debo hablar. Amén. Amén. Aquí nos está hablando, queridos hermanos, en esta preciosa mañana, ¿verdad? Son palabras de Dios tan maravillosas, queridos hermanos. Dice, fortaleceos en el Señor, queridos hermanos. No nos dice fortaleceos en nuestras propias fuerzas, queridos hermanos, sino fortaleceos en el Señor en todo tiempo, queridos hermanos. Vestíos de toda armadura, queridos hermanos. No hay mejor armadura, queridos hermanos, que la armadura de Dios, queridos hermanos, Amén. queridos amigos. Yo vengo predicando el Evangelio, ¿verdad? Para que no te confundas en la palabra, ¿verdad? Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que hablan de puras bendiciones, ¿verdad?, en muchas congregaciones, querido hermano, querido amigo. Yo vengo predicando la palabra como está escrito aquí en la Biblia, queridos hermanos. Amén. Predicando el Evangelio, ir a todo el mundo, queridos hermanos. Y aquí nos dice, vestíos de toda la armadura, queridos hermanos. Amén. Estad pues firmes, queridos hermanos. Este pasaje de las Escrituras abarca la realidad espiritual en que está viviendo el mundo actual. El mundo, así como lo vemos, se rige con leyes físicas y espirituales, pero debemos saber que todo el mundo físico, aquello que no vemos y recibimos con nuestros sentidos, es una sombra de lo espiritual, queridos hermanos. Todas estas luchas, ¿verdad?, no es contra sangre y carne, queridos hermanos. Aquí nos está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Hay leyes aquí en esta tierra y seguimos las leyes de aquí, queridos hermanos, pero las espirituales, queridos hermanos, muchos no conocen las reglas espirituales, queridos hermanos, porque nunca han conocido de Cristo, ¿verdad? Hay muchos hermanos, ¿verdad?, todavía que van a las iglesias, queridos hermanos, pero aún así, ¿verdad?, no oran, no piden al Señor, ¿verdad? Todo el tiempo hay una duda. Hay muchas personas, queridos hermanos, que solamente van y se sientan en las congregaciones, queridos hermanos, pero no han conocido todavía lo espiritual, queridos hermanos. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que nos pongamos, queridos hermanos, la armadura de Cristo, el yelmo de la salvación, queridos hermanos. Aquí nos está hablando, queridos hermanos, de las armaduras espirituales, que necesitamos tener a Dios, queridos hermanos, como nuestro protector, queridos hermanos. Y lo único, queridos hermanos, que nos va protegiendo es el ayuno, queridos hermanos, es la oración, queridos hermanos, es el estar juntamente con Dios, queridos hermanos. Necesitamos estar juntamente crucificados con Jesús, queridos hermanos. Empezar a buscar lo espiritual, queridos hermanos, porque hay muchas personas que son naturales, queridos hermanos, pero la palabra de Dios nos hace ser sobrenaturales. Por lo tanto, Dios, siendo un ser espiritual, quiere que no ignoremos los asuntos espirituales y además que estemos preparados para vivir en Él, queridos hermanos. Yo, como siempre, he estado predicando el Evangelio, ¿verdad? Todos los jóvenes, ¿verdad?, lo único que les interesa son las cosas materiales, ¿verdad? Y el Señor nos está hablando, ¿verdad? Por eso tanta juventud muere en muy temprana edad, queridos hermanos, porque están dormidos, ¿verdad? Porque están buscando más bien las cosas de aquí, porque el enemigo no vino más que a matar, a hurtar y a destruir, queridos hermanos. Yo estoy predicándote la palabra para que empieces a leer la Biblia, ¿verdad? No solamente escuchar las predicaciones, ¿verdad? Hay muchos que dicen, yo no voy porque pues mejor me quedo en la casa mirando una prédica. Pero querido hermano, querido amigo, es necesario
tú abrir tu Biblia y empezar a escudriñar la palabra. Necesitas tú empezar a decirle al Señor que te enseñe a discernir la palabra, queridos hermanos, porque es necesario, porque el enemigo, queridos hermanos, tiene a muchas almas dormidas. El enemigo tiene a muchas almas, queridos hermanos, alejadas de la presencia. Hay veces que tú puedes estar en las congregaciones, querido hermano, querida hermana, pero no estás buscando lo espiritual, sino estás buscando solamente lo físico, lo que se puede ver. Uno necesita buscar lo que no se puede ver, pero hay veces, querido hermano, que tú lo puedes sentir. Cuando tú empiezas a clamar al Señor, puedes sentir lo espiritual, queridos hermanos. Es tan hermoso. Pero también, queridos hermanos, cuando tú estás en lo espiritual, puedes sentir, querido hermano, querida hermana, cuando tú estás peleando, porque el Señor te enseña a pelear. No es solamente porque dices, yo ya soy cristiano, yo ya me reúno en cualquier iglesia, queridos hermanos. Eso no lo es todo, eso no es la salvación, queridos hermanos, porque uno tiene que pelear esas batallas. Aquí el Señor nos está dando estas armaduras, queridos hermanos. Vayamos a Primera de Corintios, queridos hermanos, 12:1, y sigamos leyendo la palabra de Dios. Yo solo soy un vaso, queridos hermanos, que quiero dar entendimiento a la palabra de Dios para todas aquellas personas, ¿verdad? Porque es tan hermoso poder predicar el evangelio, ¿verdad? Amén. Leamos Primera de Corintios 12:1. Si alguien quiere apuntar sus versículos para que después los siga leyendo, es tan hermosa la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Leámoslo otra vez, queridos hermanos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, queridos hermanos. Dios nos ha dado esos dones espirituales, ¿verdad? Pero hay tantas personas, queridos hermanos, hay tantos hermanos que no han podido descubrir, ¿verdad?, esos dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque no han hecho caso a su palabra, queridos hermanos. El Señor nos hace sobrenaturales, queridos hermanos. Ya no somos criaturas nosotros, queridos hermanos. Nosotros ya somos hijos de Dios, queridos hermanos. Él nos hace ser sobrenaturales. Hay que estar preparados para estar siempre listos, queridos hermanos. Hay que estar preparados, peleando, queridos hermanos. Cuando usted, ¿verdad? A veces dice la palabra, ¿verdad?, que en las noches tiene que estar uno despierto, queridos hermanos. Pero hay muchos dicen, pero ¿cómo vamos a estar despiertos si uno tiene que estar dormido, ¿verdad?, descansar. Pero yo no digo en lo físico, queridos hermanos, sino cuando usted está lleno del Señor, usted está llena del Señor espiritual. Ahí es donde empieza a trabajar los espíritus, queridos hermanos. Ahí es donde empiezan a aventar dardos los espíritus malignos, queridos hermanos. Pero cuando usted está en oración, querido hermano, querida hermana, es cuando usted empieza a sentir lo sobrenatural, queridos hermanos. Es cuando usted empieza a pelear, queridos hermanos. Por eso hay veces, queridos hermanos, que usted cuando está dormido, está dormida, ¿verdad? Hay veces por eso que usted tiene unos sueños tan feos, ¿verdad?, tan terribles, ¿verdad? Porque el enemigo está minando, queridos hermanos. Pero cuando usted está en lo espiritual, querido hermano, querida hermana, usted empieza a pelear en ese sueño, ¿verdad? Usted empieza a sentir, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo. Y es cuando uno empieza a pelear en lo espiritual, queridos hermanos. Aunque uno esté dormido, ¿verdad?, pero el espíritu de cada uno de nosotros, Él está despierto, queridos hermanos, peleando, cuidando por nuestro cuerpo, queridos hermanos, por nuestra alma. En Efesios 6:10, queridos hermanos, voy leyendo ahorita ya más rápido, ¿verdad?, porque el tiempo se pasa muy rápido. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo, como les he estado predicando, ¿verdad?, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor. Amén. Hermanos, fortaleceos en todo tiempo, en toda situación, en toda enfermedad, en toda cosa, ¿verdad?, que sientes que ya no aguantas. Fortalécete en el Señor.
La fuerza y poder que tiene autoridad y validez que existe en el mundo espiritual es el Señor. Como dice este versículo, Jesucristo, su nombre es por sobre todo nombre y su poder es el mismo que operó Dios el día en que lo levantó de los muertos. Aquí nos está hablando y nos está especificando, queridos hermanos, es el mismo poder el que está ahorita, queridos hermanos, el que Dios usó cuando levantó a Jesús de los muertos, queridos hermanos. Si hay personas que están muertas en espíritu, queridos hermanos, el Señor nos levanta. Si hay personas, queridos hermanos, que están desahuciadas, que ya están para morirse, queridos hermanos, o que les van a cortar una parte de sus miembros, queridos hermanos, un pie, una mano, queridos hermanos, el Señor tiene el poder. Es lo que nos hace ser sobrenaturales. Yo siempre, como he predicado, queridos hermanos, en la palabra de Dios, si tenieras fe como un grano de mostaza, queridos hermanos, como miramos cuando salió, ¿verdad?, Moisés de Egipto, ¿verdad?, que se abrió el mar, queridos hermanos. Son cosas espirituales que si ahorita miraran, queridos hermanos, que se abriera un mar, ¿qué diría la gente, queridos hermanos? Pero aquí estamos, ¿verdad?, en esta preciosa mañana predicando el Evangelio de Dios. En Efesios 1:19 al 23, sigamos leyendo. La cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es el único, queridos hermanos, que puede darnos ese armamento, queridos hermanos, espiritual, queridos hermanos. Cuántas almas, ¿verdad?, andan, ¿verdad?, en las calles. Cuántas almas, cuando miran a uno predicando el Evangelio, queridos hermanos, empiezan a gritarte, ¿verdad?, empiezan a enojarse, ¿verdad? Ellos van manejando, pero nomás con escuchar la pura palabra de Dios que uno está predicando, queridos hermanos, se molestan, ¿verdad? Esas personas es porque traen legiones de demonios, queridos hermanos. La palabra de Dios nos la ha estado explicando, ¿verdad? Y yo voy a seguir predicando, ¿verdad?, la palabra de Dios, queridos hermanos, porque hay tantas almas, queridos hermanos, que escuchan la palabra de Dios. Son esas almas que no quieren saber nada de Dios, queridos hermanos. Esas almas, queridos hermanos, traen legiones de demonios, queridos hermanos, pero nosotros por eso debemos de estar preparados, queridos hermanos. Es raro, ¿verdad?, que se miren las congregaciones, ¿verdad?, haciendo liberaciones, ¿verdad?, de malos espíritus. Es raro, queridos hermanos, porque para poder hacer esas cosas, queridos hermanos, para poder hacer esas liberaciones, queridos hermanos, se necesita del poder del Espíritu Santo, queridos hermanos. Yo me imagino, queridos hermanos, en estas iglesias de aquí, ¿verdad?, soltándose el demonio en una persona, queridos hermanos. Yo pienso, ¿verdad?, que muchas almas saldrían corriendo, ¿verdad?, porque hay malos espíritus que avientan espuma, queridos hermanos. Hay malos espíritus. Yo he podido estar, ¿verdad?, en congregaciones, queridos hermanos, cuando hay liberaciones, queridos hermanos, que nosotros estamos agarrando, ¿verdad?, a las personas, o hasta mujeres, queridos hermanos, entre 5, entre 6, queridos hermanos, queridos amigos, y no puede uno con esas personas porque son los malos espíritus los que están trabajando, queridos hermanos. Traen una fuerza terrible, queridos hermanos, pero necesitamos estar preparados con el Espíritu Santo, queridos hermanos, con la armadura de Dios, porque así no vamos a poder, queridos hermanos,
He podido yo mirar unos pasajes, ¿verdad? De unos que querían hacer liberaciones en el nombre de Pablo, queridos hermanos. ¿Y quién es Pablo, queridos hermanos? Para poder liberar a esas personas, queridos hermanos. Esas dos personas, queridos hermanos, estaban liberando a una persona en el nombre de Pablo, queridos hermanos. Lo que es la ignorancia de las personas, queridos hermanos. Y los malos espíritus, queridos hermanos, los desnudaron y los golpearon y salieron huyendo, queridos hermanos. Porque la palabra de Dios no dice que lo nómbrenos por el nombre de tal persona, sino en el nombre de Jesús. Amén. Él es el único, queridos hermanos, que tiene poder. Así es. Usted puede decir en el nombre de cualquier predicador y no va a pasar nada. Usted va a decir en el nombre de Jesús, queridos hermanos, pero también usted necesita estar preparado. Usted también necesita estar preparada con la armadura de Dios. Amén. Amén. Sigamos leyendo, queridos hermanos. En Filipenses 2:9-11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos que humillarnos, tenemos que arrodillarnos, porque Jesucristo, queridos hermanos, Él es el único, queridos hermanos, quien Dios mandó para salvación de nuestras almas, queridos hermanos, por mí y por ti. Mandó a Jesús, y su nombre es por sobre todo nombre, queridos hermanos. El mundo principal muestra fortaleza física, no sirve. Ni nuestra valentía, nosotros por nosotros mismos, no tenemos autoridad en el mundo espiritual. El único que tiene poder es el Señor, y a Él tenemos que ir a buscar fortaleza, queridos hermanos. Aquí vamos leyendo, ¿verdad? Hay muchas personas, ¿verdad?, que pueden hacer ejercicio, ¿verdad?, que pueden estar fuertes, ¿verdad?, que pueden estar musculosos, queridos hermanos, pero no son nada, no son nadie, queridos hermanos. La palabra de Dios en lo espiritual, queridos hermanos, si usted no busca del Señor, si usted no busca de la presencia del Señor, usted no es nada. Por muy grande, por muy fuerte que esté, por mucho poder que tenga usted, querido hermano, querido amigo, con un puro dolor que tenga en el estómago, se cae, se vence. ¿Por qué? Porque no está en lo espiritual, está en lo físico. Sigamos leyendo la palabra de Dios. En Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra de Dios nos dice que tenemos que vestirnos de toda armadura. No dice que vestíos, no dice la armadura, no dice que Dios nos viste, sino que este es un trabajo nuestro, queridos hermanos. La armadura la provee Dios y está completa. Es nuestro compromiso que la vistamos. La armadura, nosotros tenemos que vestirnos de esa armadura, queridos hermanos, como estuve leyendo ahorita, ¿verdad? No, Dios, Él tiene la armadura, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que buscar cuál es esa armadura, queridos hermanos, cómo es, queridos hermanos. Dios no te la va a llegar y te la va a poner, queridos hermanos, y sigamos leyendo la palabra de Dios. Otro detalle es la palabra. Toda no es ponerte algo y salir y la batalla, sino que trata con ponerse todo lo que Dios ya tiene. Y también nos dice en este versículo cuál es el propósito: estar firmes. La palabra acechanza no es sinónimo de ataque. Podríamos decir que es acechanza, es observar, es engaño o artificio con el fin de perjudicar a alguien. El propósito del diablo es
relatado en Juan 10:10. Vayamos a Juan 10:10, queridos hermanos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hurtar, matar y destruir es a lo que ha venido el diablo, queridos hermanos. Por eso hay tantas muertes, ¿verdad? Por eso hay muchas personas, ¿verdad? Que andan en los sábados, andan en las pachangas, andan en donde sea. Y muchas personas, queridos hermanos, muchos chocan, ¿verdad? Hay muchas personas, ¿verdad? Vamos a hablar espiritualmente, queridos hermanos. Hay muchos hermanos, ¿verdad? Cristianos, queridos hermanos, pastores, ¿verdad? Que se descuidan en lo espiritual, queridos hermanos, y caen, queridos hermanos. Es porque el enemigo, ¿verdad? El enemigo no va a buscar, queridos hermanos, a aquel que ya tiene en sus manos. El enemigo anda detrás de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar, queridos hermanos. Él anda buscando, queridos hermanos, a quien está predicando el evangelio. Él está buscando, queridos hermanos, al que está en oración, al que está quebrando rodillas, queridos hermanos. Él nomás está esperando a ver en qué momento vas a bajar la guardia, queridos hermanos. En qué momento vas a estar débil, querido hermano, para minar tu mente, para minar, querido hermano, tu corazón. Amén. Sigamos leyendo. Hurtar, matar y destruir. Hay una definición relacionada con la caza, de cacería. Amén. Que es esperar a la presa sin ser visto y en un lugar definido a propósito y para sorprenderla. Esto da a entender el trabajo inteligente y meticuloso que hace el diablo. Él jamás se presentaría en tu vida con toda honestidad y te contaría sus planes. Él espera, no se hace ver, se esconde y guarda meticulosamente, dice palabra de Dios, que se disfraza de ángel de luz. Por eso hemos siempre mirado, queridos hermanos, ¿verdad? Y la palabra dice que el enemigo siempre anda como ángel de luz, queridos hermanos, ¿verdad? Hemos podido mirar, ¿verdad? En las congregaciones, ¿verdad? Que hay pastores, ¿verdad? Que usted dice es un pastor, ¿verdad? Pero no hay que confiar en el hombre, queridos hermanos, porque andan vestidos, ¿verdad? De ovejas. Son personas, ¿verdad? Que son lobos rapaces, se les llaman lobos rapaces, queridos hermanos, que andan buscando solamente a quien devorar, queridos hermanos. Por eso hay tanto cristiano en las iglesias, queridos hermanos, y por eso la palabra siempre nos ha hablado, queridos hermanos, que hay trigo y que hay cizaña, queridos hermanos. Por eso es necesario buscar más de lo espiritual, queridos hermanos, para poder discernir a las personas, queridos hermanos, porque a las personas, ¿verdad? Claramente nos está hablando en la palabra de Dios que a las personas las conoceremos por sus frutos, queridos hermanos, pero nunca confiando en el hombre, sino en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sigamos leyendo, queridos hermanos. Otra cosa podemos leer es estar firmes. El diablo va a acechar siempre. Ese es un compromiso. Su razón de ser es lo que permite su existencia y su naturaleza. Él no cambia. ¿Saben por qué? Porque le ha dado resultado desde el principio. Le dio resultado y le sigue dando resultado, queridos hermanos. Por eso hay tantas personas que han seguido atadas, ¿verdad? Desde que él empezó, ¿verdad? Que le dio del fruto a Eva, ¿verdad? Y a Adán le resultó, queridos hermanos, y ha seguido resultando, queridos hermanos, porque hay tantos descuidos, ¿verdad? En lo espiritual, hay veces en las iglesias, ¿verdad? Ya solamente están predicando en la carne, ya no están preparados, ¿verdad? Predicando en el Espíritu Santo, queridos hermanos. Hay muchos que al Espíritu Santo ya lo dejaron afuera y cierran las puertas y están predicando, y por eso las personas, queridos hermanos, se están llenas pero de gozo carnal, queridos hermanos,
Pero como estoy diciendo y predicando la palabra de Dios, por eso muchas personas se están alejando, queridos hermanos, porque no se está predicando la palabra como es, queridos hermanos. Se están quitando toda la armadura de Dios. Cuando no estás vestido de toda la armadura de Dios, el diablo acechará, y cuando le des lugar te atacará y no estarás firme. Aquí nos está hablando, queridos hermanos, y vayamos a 1 de Corintios 10:12, queridos hermanos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice, mire que no caiga. Miremos que no caigamos, queridos hermanos, solo porque es algo que puede suceder. En la batalla espiritual puedes caer y el diablo puede tomar ventaja. Tienes que estar preparado, vestirte, mirar de no caer, queridos hermanos. Porque hay tantas tentaciones, porque hay tanta pereza, queridos hermanos, porque el enemigo ya te puso dardos, el enemigo ya te puso dardos, queridos hermanos, queridos amigos, y te vas alejando de la presencia del Señor y empiezas a buscar las cosas de aquí, queridos hermanos. Pero el Señor nos está hablando aquí, queridos hermanos, estar firme y que no caigas, queridos hermanos. Yo busco lo espiritual, queridos hermanos, y por eso estoy aquí en esta preciosa mañana, queridos hermanos, sin pereza, ¿verdad? Yo estoy con ganas de adorarle al Señor, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que estemos en lo espiritual, queridos hermanos. Yo siento gozo, ¿verdad? Estar aquí en esta preciosa mañana predicando la palabra de Dios a toda aquella persona, a toda aquella criatura, ¿verdad? Para que todo aquel que en la palabra de Dios crea no se pierda, mas siga teniendo esa vida eterna, queridos hermanos. Y yo les digo, ¿verdad? A mis hermanos, a mis hermanas, que no cáiganos. Seguir peleando las batallas. En Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Él ya está derribado, queridos hermanos, porque Jesús lo venció en la muerte. Él lo venció en la muerte, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios que Él lo venció en la muerte, queridos hermanos. Y Él, ¿verdad?, anda buscando la oportunidad, queridos hermanos, de quien se deja caer, de quien se deja minar, queridos hermanos. Resistid al diablo y es tener puesta toda la armadura de Dios, y Dios te garantiza que el diablo huirá. Pero para eso hay que ver todo el contexto de Efesios. El diablo no tiene autoridad ni poder, no puede ejercer toda si nosotros no se lo permitimos, queridos hermanos. El diablo está vencido en el nombre de Jesús. La obra de Jesús, su vida sin pecado y la entrega de su vida posibilitó la victoria sobre el diablo. Hay que tomar conciencia de que el enemigo al cual enfrentas es un ser vencido. Hay que someteos a Dios y Él te garantiza la victoria, queridos hermanos. Él ya está vencido, queridos hermanos. No más que nosotros, queridos hermanos, nos descuidamos. ¿Qué sería de mi vida, queridos hermanos, que yo estuviera ahorita en mi casa, ¿verdad?, quitado de la pena, todavía acostado, ¿verdad? Pero estamos peleando la batalla, queridos hermanos. A mí nadie me mandó a predicar el evangelio, ¿verdad?, más que solamente el Espíritu Santo, queridos hermanos. Yo conocí, ¿verdad?, a una predicadora, ¿verdad? No es pastora, es predicadora, ¿verdad? No voy a decir el nombre de ella, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad?, sacó a esta hermana, ¿verdad?, a predicar a los montes, queridos hermanos. Y yo miré un cachito, ¿verdad?, de su testimonio. Les voy a platicar poquito, ¿verdad? Yo he podido mirar su testimonio de ella, que ella le predicaba a las vacas, ¿verdad? Ella le predicaba a los árboles, queridos hermanos, y ella no sabía ni por qué la había mandado el Espíritu Santo al cerro, pudiendo ella predicar, ¿verdad?,
a lo mejor en una esquina, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo la mandó a predicarle a los árboles, ¿verdad? A las vacas, ¿verdad? Y hay veces dice uno, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Quizás, ¿verdad? Cuando estás tú en lo natural dices, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Pero cuando el Espíritu Santo te está dando órdenes que salgas a predicar el Evangelio, ¿verdad? Tiene uno que empezar desde abajo, queridos hermanos. Ella estaba predicando, ¿verdad? Pero el Señor la estaba preparando, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? Estamos aquí nosotros predicando el Evangelio, pero el Señor nos va subiendo de nivel a nivel, queridos hermanos. Si el Señor nos quiere predicando el Evangelio en las calles, vamos a predicar el Evangelio en las calles, queridos hermanos, con poder, con autoridad, queridos hermanos, rompiendo toda cadena, porque hay tanta necesidad, hay tantos legiones, queridos hermanos, espirituales, queridos hermanos, de maldad. Ahí podemos mirar, queridos hermanos, cuando iba Jesús caminando, ¿verdad? Con sus discípulos, y que estaba el Gadaleno, queridos hermanos, ahí en un cementerio, queridos hermanos, que él rompía los grilletes, rompía las cadenas de tanta legión de demonios que traía, queridos hermanos. Él en su casa ya no podía estar, queridos hermanos. Él ya vivía en un cementerio, queridos hermanos, porque él traía legiones de demonios. Él se golpeaba, queridos hermanos, con piedras. Él se golpeaba sus cuerpos, queridos hermanos. Él se golpeaba su cara, queridos hermanos. Y es donde podemos mirar que tenemos que estar peleando en lo espiritual, queridos hermanos. Porque usted puede mirar en la calle, ¿verdad? A una persona, ¿verdad? Que está tomado, ¿verdad? Que vive en las calles. O una persona, ¿verdad? Que está drogado, queridos hermanos. O que está inconsciente, queridos hermanos. Son legiones que están atando a esa persona, queridos hermanos. Son legiones, queridos hermanos, que tienen esclavizada a esas personas. Pero tenemos que estar preparados nosotros con la armadura de Dios. Tenemos que estar peleando, queridos hermanos. No estar peleando en la carne, hermano con el hermano, la hermana con la hermana, o el pastor que predica mejor que el otro. No. El Señor no quiere ver esas cosas, queridos hermanos. Esas son cosas físicas. Necesitamos agarrar la armadura de Dios, queridos hermanos, para predicar el Evangelio y liberar todas esas almas, queridos hermanos, que están cautivas. Así como nos está hablando la palabra de Dios aquí, queridos hermanos. Efesios 2:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, queridos hermanos. El Señor nos quiere ver con la armadura, queridos hermanos, orando, peleando, queridos hermanos, ayudando, ¿verdad? Hay cuantas iglesias, queridos hermanos, que están creciendo las congregaciones, ¿verdad? Y se van regando de pueblo en pueblo, queridos hermanos. Pero ¿dónde están, queridos hermanos, todos esos diezmos, queridos hermanos? Hay tanta pobreza, queridos hermanos, en los tiempos que anduvo Jesús, queridos hermanos, y más atrás, tiempo antes de Cristo, queridos hermanos. Se guardaba todo eso en los graneros, queridos hermanos, en donde hubiera necesidad. A hoy en día, queridos hermanos, hay riquezas, ¿verdad? Se enriquecen ellos, queridos hermanos. Pero yo no pongo la mirada en el dinero, en las cosas de aquí, sino en lo espiritual, queridos hermanos. Si alguien tiene necesidad, si alguien no tiene que comer, queridos hermanos, hay que sacar de ahí, queridos hermanos. ¿Cuántas personas, queridos hermanos? No porque está uno en este país, queridos hermanos. Hay tantas personas, queridos hermanos, que hay necesidades en otros países, queridos hermanos, donde no tienen un hogar, donde no tienen que comer, queridos hermanos. Pero cuando uno se pone a estar en lo espiritual, queridos hermanos, tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. Empiezas a pelear esas batallas. ¿De qué sirve que tengas 500 personas en una congregación si no estás haciéndolo bien, lo que está diciendo el Señor? Hay que pelear, queridos hermanos. Hay que pelear, predicando la palabra, limpiando a la gente en las congregaciones. ¿Qué pasa, queridos hermanos? Cuando usted compra un animalito, queridos hermanos, y se le suelta de su hogar, queridos hermanos,
Y cuando acuerda ya lo tiene otra persona, queridos hermanos. ¿Qué va a hacer usted? Ir a reclamar ese animalito, un borreguito, un chivito, no sé, un becerro, va a ir a pelearlo. ¿Por qué? Porque usted lo compró. Y se va a ir a juicio si no se lo dan. ¿Cuántos pastores han dejado ir sus ovejas, queridos hermanos? ¿Por qué? Porque no les interesan. ¿Por qué? Porque no están en lo espiritual. Necesitamos buscar de toda aquella alma que se va, queridos hermanos, estar en lo espiritual, porque tú estás perdiendo lo que Dios te está dando y Dios te lo demandará. Cualquier pastor que escuche estas prédicas, regresa a tus ovejas. Si tú tienes un carro y te roban un carro, vas a ir a buscarlo, vas a ir a la policía y vas a ir a buscar tu carro que te robaron. ¿Por qué? Porque es tuyo. Pero todo lo que te dio Dios de encargo de tus almas, debes de pelear por esas almas. Pero si no te importan esas almas, ¿qué vas a decir? Ya se fue, ni modo, vienen más. No, el Señor te dio ese trabajo. Son trabajos espirituales que tú tienes que cuidar. Cuida toda aquella alma. Cuida de tus ovejas. Si una oveja está enferma, manda a los demás. Vaya usted a cuidar de ellos. Lleve medicina, lleve oración. En lo que se necesite. Eso es tener la armadura de Dios. No solo tener congregación y estar llenando las bolsas y estar enriqueciéndose, queridos hermanos. No. Este versículo nos explica la naturaleza de la lucha. Las luchas es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla espiritual no es en contra de seres humanos con los hombres, sino que por medio de esta figura podemos ver que menciona y muestra la existencia de otro dominio espiritual. Esto es sobrenatural, queridos hermanos. El diablo utiliza lo que tiene. Por un lado, el mismo es él, que acecha y ataca, y juntamente con una hueste de espíritus diabólicos que cayeron con él, y que se los menciona en Ezequiel 28, Isaías 14, Apocalipsis 12. Estos trabajan influyendo y maldiciendo lo físico, queridos hermanos. Por eso hay tanta destrucción. Los cristianos renacidos del Espíritu de Dios son los que pueden desarrollar las habilidades y competencias para discernir y ver el mundo espiritual. Si solo nos guiamos por los sentidos como lo hace el hombre natural, solo veremos el mundo físico y presentaremos una batalla carnal. Solamente pelearemos entre nosotros. En lo físico es batalla carnal, queridos hermanos. Pero cuando usted es un cristiano, ¿verdad?, espiritual, usted va a empezar a pelear espiritual. En eso es lo que quiere el diablo, que seamos cristianos sin entendimiento del mundo espiritual. 1 Corintios 2, 13 al 16. Lo cual también hablamos, no con las palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no las juzga de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Amén. Solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios pueden entrar en el mundo espiritual y discernirlo. Entonces podemos concluir que la llave que permite entender el mundo espiritual
tener poder, autoridad, en este Espíritu de Dios que Dios mismo te regaló el día que te convertiste al Señor. Los cristianos son los que tienen la posibilidad de discernir espiritualmente las realidades espirituales. No pasa por lo físico, aunque el diablo quiere que te quedes solo en ese mundo, el físico, y que le encuentres solo explicaciones físicas. Es lo que el diablo quiere, que des explicaciones físicas, pero que no te metas en lo espiritual. Pero yo estoy leyendo todo lo contrario, queridos hermanos, ponernos la armadura de Dios. Esto es tener la mente de Cristo, es poder nosotros como personas maduras espirituales llegar a razonamientos que estén en la altura de los razonamientos del Señor. Por ejemplo, Jesucristo, cuando estuvo en el madero y expresó perdonarlos, Padre, no sabe lo que hace. No es porque Jesús consideraba que la gente lo estaba crucificando y no sabían su acción, sino porque Él vio más allá. Él fue al mundo espiritual y sabía perfectamente que la gente no era nada ni nadie para llevar a cabo semejante acto, que ellos por sí solos no se les habría ocurrido hacerlo. Él no estaba, queridos hermanos, en la carne, queridos hermanos. Jesús estaba en lo espiritual, queridos hermanos. Él estaba hablando con el Padre, ¿verdad? Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hacen. Y esta batalla espiritual no comienza a librarse el día que la ves o cuando digas que ya estás preparado y vestido con toda la armadura de Dios. La batalla espiritual no espera, es hoy, queridos hermanos. No nos dice la palabra mañana, es hoy. Hoy, cada momento, queridos hermanos. La batalla ya está en esta librando minuto a minuto, y nosotros participamos de ella todos los días con armadura. El Señor no nos quiere con media armadura, queridos hermanos. Hoy tenemos la posibilidad de elegir vestirnos con toda la armadura de Dios en Efesios 6:13, queridos hermanos. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes, queridos hermanos. Comienza diciendo, por tanto, esto enfatiza la importancia de vestirse cuanto antes. No pierdas el tiempo. La batalla espiritual no espera a tu preparación. Nuevamente aparece la frase estar firmes en el objetivo del diablo. Es que caigas. Su mayor gloria es ver derrotados a los que tiene garantizada la victoria. Ahora bien, ¿por qué quiere el diablo que caigas, querido hermano? Yo, como les he estado predicando la palabra, Él no está buscando a los que ya tienen sus manos. Él está buscando a cada uno de nosotros, queridos hermanos. Él está buscando a cada uno de nosotros. ¿Quién se duerme, queridos hermanos? Amén. Gloria a Dios. No obstante, no debemos desconocer el plan de acción del diablo, y como para en esto hurtar, matar y destruir, es decir, el ataque directo que hace hacia la creación de Dios. La gloria del adversario es cuando trabaja directamente con hijos de Dios sin armadura, y ellos lleva a una vida que Él ha diseñado tan astutamente: frustración, fracaso, pleitos, peleas, vicios, y cuando esto se consuma, da a luz la muerte, queridos hermanos. Me da tristeza, ¿verdad? Mirar, ¿verdad?, todo lo que está aquí escrito a la palabra de Dios, queridos hermanos. Cuando el enemigo, ¿verdad?, te saca de aquí, el enemigo te saca, ¿verdad?, de
de la iglesia, ¿verdad? O ya no buscas de Dios, ¿verdad? Empieza a haber vicios, ¿verdad? Como he estado platicando, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios, el enemigo, ¿verdad? Trae a las personas en el vicio, ¿verdad? A las mujeres en vicios, prostitución, queridos hermanos. Pero cuando ya no te necesita el enemigo, Él te mata, Él te quita la vida, queridos hermanos. Por eso yo sigo predicando la palabra de Dios. Despierta, tú que duermes, despierta, levántate. En Santiago 4:4, queridos hermanos, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Puedes pertenecer a un mundo, pero podéis cambiarte la camiseta y pasar al otro. Esto ocurre con muchos hermanos en Cristo que están influenciados. Por eso Cristo nos dio la autoridad y el poder de liberar en su nombre. Con esta apertura podemos encontrar discernimiento espiritual y realidades espirituales y saber que el único responsable es el diablo. La armadura es completa, es disponible, pero de nosotros, si la usamos a contención, vamos a verla en detalle para conocerla y apropiarla. Amén. Vamos a número 1. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Número 2. Coraza de justicia. Número 3. Calzados los pies con evangelio. Número 4. Escudo de la fe. 5. Yelmo de la salvación. Y 6. La espada del Espíritu Santo. Para adentrarnos en el entendimiento de cada uno desde el punto de vista espiritual, debemos ver en algunos casos la utilidad que tenían como prenda de una armadura. Ceñidos los lomos. Los lomos eran la parte de la cintura y se colocaba un cinto que los ceñía, que los apretaba para tener contenida la túnica, y que usaban, tenía múltiples usos. Para un lado les daba libertad de movimientos y con el tiempo demostraba un cinto de cuero ceñido de sus lomos. En la armadura física, su actualidad era para colocar dagas enfundadas o espadas. Entonces, tal como un cinturón sostiene y protege los lomos, el estar ceñido con la verdad fortalece al cristiano en su determinación permanecer firme cuando aparece la acechanza. Es en cosas, palabras, tener la confianza en Dios y que el diablo con sus conversaciones no te regale pensamientos que te puedan llevar a la duda. Así como la confianza te hace mantener seguro, la duda destabiliza estar presto para el servicio. Una persona ceñida se seca el manto, es decir, que se despoja del título o posición que tenga y se ciñe los lomos para servir. El ejemplo de esto es el mismo Jesucristo. Juan 13:4, queridos hermanos. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. La humildad también es un requisito para ceñirse los lomos. Coraza de justicia.
La coraza literalmente en la armadura sirve para proteger órganos vitales, en especial el corazón. No nos olvidemos que en esta época se luchaba con flechas, jabalinas, dardos. Si alguno daba en el corazón, provocaba la muerte del rival. En la guerra espiritual el diablo va a tirar, a matarnos, si no lo logra, por lo menos a destruirnos, y nos irá a tirar a los pies, sino al corazón. Bíblicamente el corazón de la mente es la parte más íntima, la que rige y da fuente de vida. Podríamos definir justicia como la cualidad espiritual que se evidencia en el mundo de los sentidos en acciones tales como administrar o mantener lo que es recto de manera equitativa e imparcial, según la norma que es la palabra de Dios. La justicia como coraza protectora es esencial para salvaguardar el corazón debido a la inclinación pecaminosa de éste. El corazón está en el dominio de la mente, dominio que hay disciplinarlo o formarlo. El seguir la justicia de Dios es esencial como protección para que en él aquellas áreas en las que ya está ganado el terreno no se vuelva atrás. El permanecer firme es vestirse con la coraza de justicia, es vestirse en el corazón con justo y no de ser terreno. Calzado los pies del Evangelio. El calzado consistía en una especie de sandalia realizada con cuero y con una base sólida, no solo para amortiguar la dureza del suelo, sino resistente para realizar largas caminatas. En la armadura además debía estar sujetada en el pie para que le diera comodidad, ligereza y seguridad. En la armadura espiritual debemos tener los pies calzados con el apresto. Esta palabra apresto es en el texto griego palabra etoimasia, que significa preparado. Cuando la Biblia habla del Evangelio es poder dar a la gente la posibilidad de convertirse a Cristo, a obtener la salvación, no de hablar la palabra de Dios, sino ser más puntual a hablar específicamente del Señor, de su obra, y que la gente la pueda aceptar. Isaías 52:7, queridos hermanos: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Debemos prepararnos para estar listos. Vayamos a escudo de la fe. Dice: sobre todo esto debería llamarnos la atención. El significado apropiado de la palabra fe es creencia, según Hebreos 11:1, y de acuerdo de la confesión expresada hay dos oraciones que parecen similares pero no son sinónimas. Uno, certeza de lo que se espera tener, certidumbre, estar seguros de que aquello que estemos esperando llegará. Número 2, convicción de lo que no se ve, estar
convencido de que existe y en el contexto que estamos estudiando es realidad espiritual que no vemos aún. Amén. El yelmo de la salvación, el yelmo tenía la función de proteger la cabeza y el rostro. Se realizaba con un material resistente para que cumpliera su función, trasladando a la batalla espiritual. La función del yelmo es salvaguardar las facultades mentales de la influencia espiritual diabólica. Y acá estamos hablando de la mente, queridos hermanos. La mente es bombardeada todo el tiempo con información del adversario, con pensamientos, con conversaciones, y es nuestra responsabilidad ponernos el yelmo de la salvación. Esta palabra salvación es el texto griego, la palabra sozo, queridos hermanos, que enfatiza la idea de completitud. No está hablando de la salvación para vida eterna, sino de estar completo en el Señor. Amén. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Este Espíritu es Dios. Dicen las mismas escrituras que ella es la espada. La espada es un arma ofensiva y defensiva, es decir, servía para atacar o para defenderse de los ataques. La palabra de Dios es la espada que debe utilizar el creyente para defenderse o para atacar a cualquier ofensa diabólica. Vamos a Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es lo más grande que tenemos cuando alguien se levanta en contra. No hay que responder con razonamientos humanos. Jesucristo decía, escrito está, y lo dijo al mismo Satanás. Segunda de Corintios 10:3-5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La armadura de Dios no es algo que nos ponemos antes de echar fuera un demonio, es una forma de vida que caracteriza a aquellos quienes viven sus vidas de acuerdo a la instrucción divina, quienes dependen de Dios y no de aquellos para el diario vivir. La lucha del cristiano contra las fuerzas de maldad es maligno. No ocurren en una acción de exorcismo, ocurren cada día y cada momento que salimos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En resumen, Dios nos ha provisto de una armadura que proteja todas las áreas, el corazón, la mente, que nos prepare para servicio, para un caminar evangelizador, y ante el ataque del enemigo tengamos la espada preparada para atacar y derribar cualquier influencia, queridos hermanos. Me gustó, ¿verdad?, leer toda la palabra de Dios, ¿verdad?, porque dice que
que la palabra de uno, ¿verdad? Puede estar uno predicando la palabra de Dios, pero la palabra, ¿verdad?, que lee uno de la Biblia es mejor, ¿verdad? Porque explica, ¿verdad?, cómo tenemos que estar nosotros los cristianos, queridos hermanos, el calzado, ¿verdad?, la coraza, queridos hermanos. Tenemos que estar peleando las batallas, queridos hermanos, y tenemos que estar preparados para ir a buscar toda aquella alma, todo aquel hermano que se ha ido, ¿verdad? Toda aquella persona, ¿verdad?, que miramos en las calles. Hay que decirle: Cristo te ama y Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Tú que me estás escuchando, me vas a escuchar, ¿verdad?, algún día. Si tú eres cristiano, eres cristiana, empieza a trabajar, empieza a despertarte. No solamente estés en lo físico, sino tienes que buscar lo espiritual, pelear esas batallas. Las peleas no es contra sangre y carne, querido hermano, querida hermana, sino son contra toda potestad, contra todo gobernador de este siglo, querido hermano, querida hermana. Yo doy por terminado esta prédica, y yo le digo a mi esposa, ¿verdad? Yo no sé si quiera cántenos otro canto, ya para dar por terminado ya el servicio a mi Dios. Gloria a Dios. Bueno es mi Señor. Oh, lo tengo desconectado. Gloria a Dios. Poderoso es mi Padre. Señor, estás aquí, Padre Celestial, mi Dios. Demos por terminado ahorita. No me está permitiendo el teléfono, pero oremos por dar terminado este servicio, ¿eh? Gracias, bendito Padre Celestial, por estar aquí, Señor, en esta preciosa mañana, Señor, dándote gracias, predicando tu palabra, mi Dios todopoderoso, Señor. A veces el enemigo, Señor, siempre se opone, Padre amado, con los instrumentos, Señor, pero yo predico, Padre amado, a los cuatro vientos, de norte a sur, de este a oeste, bendito Padre amado, que tú siempre estás, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros familiares, Señor, y bendice toda aquella alma, bendito Padre amado, que tenga necesidad, Señor. Te damos gracias, mi Dios todopoderoso. Nos vamos de aquí, pero no de tu presencia. Gracias, Señor. Amén.